primero decirle que ha sido acertado su viaje a Naciones Unidas porque de alguna manera rompe el aislamiento que estaba el gobierno del Perú. Nosotros vamos a seguir analizando el tema de la presencia de Dina Boluarte, presidenta de la República, en la ONU. ¿Cómo le ha ido? ¿Cuál es la lectura esta vez del ex canciller de la República, Luis González Posada? Bienvenido, señor González Posada, Exitosa. Buenas tardes, gusto saludarla, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué le parece el discurso que ha tenido la presidenta Dina Boluarte y también estas, no han sido reuniones, sino han sido encuentros, ¿no?, con algunos presidentes? Bueno, primero decirle que ha sido acertado su viaje a Naciones Unidas porque de alguna manera rompe el aislamiento que estaba el gobierno del Perú y a romper el aislamiento a la vez desbarata las versiones falsas, las narrativas que habían impulsado personajes como Gustavo Petro de Colombia o el presidente de México diciendo que acá se había producido un golpe de Estado parlamentario, que el gobierno era ilegítimo y que el señor Castillo está preso sin mandato judicial y sin ninguna resolución. Bueno, la sola presencia de la presidenta ahí desbarata esas versiones. Además, debo destacar que de una manera indirecta hizo referencia a esos temas al decir que el Perú afirma su posición compatible con el Estado constitucional de derecho, de respeto a la libertad, a la democracia, a los derechos humanos, a la separación de poderes. Eso es bueno que se escuche en el concierto internacional. Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, también ha sido interesante que diga que estamos comprometidos con la inversión extranjera, con la inversión nacional. Eso es un buen mensaje a los mercados que en estos momentos están sumamente sensibles porque, entre otras cosas, en el Perú pues ha pasado cosas extrañísimas en todo este largo periodo. Entonces decir eso es correcto, como también decir que se compromete su gobierno a impulsar la integración regional. Yo creo que es una decisión saludable, de tal manera que veo un mensaje, una línea positiva. Seguramente a algunos sectores no les va a gustar. Yo he escuchado por ahí versiones pues ya visibles que pedían que en el podio de la ONU pida perdón por los fallecidos en los sucesos que todos conocemos, ¿no? Pero son voces radicales que no representan la realidad de lo que es el país. Y el país está representado por principios, por ideas, por planteamientos. Y yo pienso que también, permítame, muchos hubieran querido que el percance que le pasó al presidente de Colombia, que no pudo hablar un largo tiempo porque cuando iba a hacer uso de la palabra se formó un gran barullo, alguna gente se desplazó de la sala y otra se retiró, le hubiera pasado a la mandataria del Perú. Pero no ocurrió. Así que han sido pasos positivos y detrás de la puerta de la OEA, de Naciones Unidas, hay dos hechos importantes. Primero, el contacto que va a tener con mandatarios que asisten al evento, como el presidente Boric, ¿no?, de Chile, y declaraciones ante la prensa, que va a tener una repercusión internacional. Yo veo pues positivo su presencia en la ONU, ¿no? ¿Cómo se lee entonces? Porque Walter Albán me estaba diciendo, yo le puse precisamente ese ejemplo, ¿no? Porque él trajo a colación estas intervenciones que hicieron dos representantes de la ONU a título personal, ¿no?, sobre el proceso que se le sigue en el Congreso a la Junta Nacional de Justicia. Y ella en la ONU no había pasado este bochornoso suceso que usted cuenta
de Petro, ¿no? Que toda la audiencia o todos los presentes no dejaban de hablar, hubo un barullo, se comenzaron a mover, no le hicieron caso y el presidente mostraba su incomodidad. Y esto no pasó con Dina Boluarte. ¿Esto qué quiere decir? No estamos viendo las imágenes precisamente de lo que pasó con Petro, ¿no? Es terrible. Ahí lo vemos a Petro preocupado. Esperando. Pero en fin, son incidentes que pasan. No olvides que la ONU es un foro político. Y es tan político, por ejemplo, que los países que forman parte del socialismo del siglo XXI han tenido un mismo discurso, todos. El presidente de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Nicaragua, de Venezuela, demandando el fin del bloqueo a Cuba. Muy bien, me parece, pero también han debido demandar porque Cuba ingresa al mundo de la democracia. Son 64 años de un gobierno donde no existen partidos políticos, libertad de prensa y donde hay cientos de detenidos por razones ideológicas. Pero este grupo al que he hecho referencia de países, ve pues solo con un ojo. El ojo izquierdo, eso está mal. Es foro político, de tal manera que no me parece, no sé quién habrá dicho que está mezclando papas con camotes, de decir que en ese foro ha debido emplazar o decir algo. Entiendo la versión de un jefe de la oficina de las Naciones Unidas en el Perú, ¿no es cierto? Así ¿A es. eso se refiere? Sí. Por favor, pues sabe perfectamente que eso no lo haría ningún presidente del mundo. Esos son trámites que se hacen internamente. Se hace llegar la voz al secretario general de un hecho concreto. No se puede aceptar interferencias políticas en asuntos de competencia interna del Perú, y eso lo decimos no solamente en este caso, lo decimos, por ejemplo, también en la conferencia episcopal, lo decimos con personajes que juegan con estos organismos como el señor Salas Arenas, que se ha victimizado, que ha causado alarma mundial, que dice que lo quieren asesinar, se ha quejado ante la ONU, ante la OEA, ante todos los organismos humanitarios, y como consecuencia de eso tiene hoy día 18 guardaespaldas y varios camionetas que lo protegen, pero eso no es importante. Lo importante es que crea una sensación de que somos un país inseguro donde quieren asesinar al jefe del Jurado Nacional de Elecciones cuando no hay ningún elemento que lo justifique. Solamente hay un video de una manifestación donde un tipo gritaba que fue examinado por el Ministerio Público y descartado. Entonces tenemos que comprender que hay lugares. Yo estoy seguro que la Cancillería ya llamó a representantes de Naciones Unidas, le entregó una nota de protesta y de extrañeza por su intervención, y lo mismo hará con el secretario general de la organización, porque es el procedimiento democrático que se utiliza en los organismos, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuál es su valoración política, ¿no?, de lo que pasó con Petro? Este es el rechazo del foro, y con Dina Boluarte no ha pasado lo mismo. ¿Por qué? ¿Porque la gente no está enterada, está desinformada, o porque la gente ha aceptado, del foro de la ONU, los representantes que están ahí, ha aceptado que finalmente ella no es una usurpadora, ella es una presidenta democráticamente, la sucesión democrática? ¿Qué es lo que usted piensa? Permítame que me vaya a una pausa comercial y regresamos. Nosotros continuamos nuestra conversación con el ex canciller Luis González Posada, y yo le había dejado una pregunta. ¿Qué significa? ¿Cuál es la lectura de esta diferencia, ¿no? A Gustavo Petro en realidad le hicieron tremendo rochezazo, ¿no?, en este foro de la ONU, y a Dina Boluarte no, a pesar de todos los problemas que ella ha tenido. Y esto, ¿cómo se lee en términos de la diplomacia, en términos de estos foros internacionales? Mire, yo no tengo claro realmente qué ha ocurrido, ¿no? Porque viendo objetivamente el tema, el presidente de Colombia habló inmediatamente después que el presidente de Estados Unidos. Entonces, según algunas versiones, la gente se paró y se retiró, primero porque no le interesaba pues escuchar a Petro. Esa es la verdad, ¿no? Y segundo, porque algunos pensaron que era un receso. Pero sea uno u otro el caso, las campanadas, las llamadas de atención
del presidente en el podio no fueron escuchadas. Y se lo digo no como excusa, porque Petro es un personaje que no tiene ninguna simpatía con los peruanos, ha mentido, engañado, nos ha ofendido, ha comparado a nuestra policía nacional con los batallones nazis de Hitler, porque así lo dijo, pero yo creo que en realidad debe haber habido una gran confusión. En todo caso, lo dejamos ahí y bueno, el señor Petro siguió con su mismo discurso imperialista, defendiendo a Cuba, pidiendo que levanten el bloqueo a Cuba y a Venezuela, que ya lo conocemos, ¿no? Sí, lo que me llamaba la atención es que sí se hizo una campaña internacional para, desde los más cercanos de Pedro Castillo, para la victimización, ¿no? Y pensé que algo tenía que ver con eso, pero parece que no ha sido eso, más bien ha imperado la confusión, como usted dice. Muchísimas gracias a Luis González Posada por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Siempre un gusto saludarle y estar en su programa. Muchísimas gracias. Buenas tardes.